Dice la palabra de Dios en Santiago 1, verso 2. La leemos, la palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Verso 12, y ahí terminamos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, hermanos. Amén. Hagamos una breve oración. Padre, gracias. Gracias, Dios, de todo nuestro corazón. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por haber inspirado a tus siervos, los profetas y los apóstoles, para que quedara aquí, Señor, escrita tu voluntad, Señor. Ahora nosotros podemos leer, estudiar y aprender del mejor de los consejos que lo encontramos en tu palabra. Mira, Señor, hoy vamos a hablar un tema de suma importancia para tu iglesia. Te pido, Padre, que seamos edificados, que aprendamos y que guardemos esta enseñanza en el corazón, y que cuando sea necesario, con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, la pongamos en práctica con tu ayuda, Señor. Bendice a tu pueblo, a mis hermanos, a mis hermanas, y alimentanos el día de hoy con tu palabra. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Tomen su asiento, hermanos, por favor. No se me acomode mucho, hermano, para que no se me duerma. No se me distraiga mucho, hermano, ¿verdad? Vamos a estudiar la carta de Santiago. Hace 8 días comenzamos en el versículo 1. Hace 8 días estuvimos aprendiendo acerca de Santiago, hermano, como una introducción. Hace 8 días hablábamos que Santiago, o quien escribió esta carta, es, hermano, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, o el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos viendo su vida, cómo él en un comienzo no creyó en el ministerio de Jesús. Estuvimos viendo su conversión, cómo Santiago se convirtió a Cristo después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Cuando nuestro Señor Jesús resucita, se le apareció a su hermano Santiago, y ahí él se convierte. Estuvimos estudiando hace 8 días en la introducción que Santiago llegó a convertirse en el líder de la iglesia en Jerusalén, hermano. Y estuvimos viendo su muerte. No está en la Biblia, pero estuvimos citando libros de historia de la iglesia, de cómo Santiago, la forma en que él murió, cómo fue arrojado desde la parte superior del templo, lo arrojaron los judíos. Después, como no murió de la caída, lo apedrearon. Y como no moría tampoco ni de la caída ni de las piedras, hermano, un soldado judío con un mazo o un garrote, como le quiera usted llamar, se lo asestó o se lo pegó en la cabeza, y así murió Santiago, el hermano del Señor. Eso lo vimos hace 8 días, hermano, como introducción. Pero hoy vamos a mirar el cristiano ante las pruebas, hermano. Esto es lo principal, o es lo primero que el Espíritu Santo guía a Santiago a escribir en su carta, hermano. Dijimos que su carta se la escribió a los judíos que estaban dispersados por todo el imperio, hermano. Judíos que estaban padeciendo persecución, hermano.
Algunos estaban padeciendo problemas, ya sea, como dije, de persecución, pero también otros estaban padeciendo problemas económicos, de pobreza, de escasez. Y por eso Dios guía a Santiago a comenzar hablando de las pruebas. Hoy vamos a hablar, hermano, yo le pido de verdad que esté muy atento, porque si en el día de hoy, en el presente, usted no está pasando ninguna prueba, no por eso usted y yo debemos de decir, bueno, pues hasta ahorita todo está bien conmigo, pues ese mensaje no es para mí, sino que, gracias Joan, muchas gracias, Dios le bendiga, sino que debemos de guardar esta palabra por si en un futuro nos tocase experimentar alguna prueba, sepamos cómo vamos a reaccionar. Hoy vamos a mirar varias cosas, hermano, acerca de las pruebas. Vamos a mirar, hermano, cuál es la actitud que debemos de tener cuando nos llegan problemas, cuando nos llegan opresiones, dificultades, hermano, situaciones de dolor. Vamos a mirar el consejo que la palabra de Dios nos da, hermanos. Pasa la imagen que sigue, por favor, hermano Mauro. Mire bien, lo primero que quiero compartirles, sígame en su Biblia en el verso 2, por favor, esté muy atento ahí, hojeando su Biblia ahí. Es la primera verdad que quiero que usted y yo pongamos en la mente y guardemos en el corazón, es que de acuerdo al versículo 2, hermano, las pruebas son inevitables. En otras palabras, las pruebas llegarán a su vida de usted, llegarán a mi vida tarde o temprano, hermano. Leamos el verso 2, ahí está la pantalla. ¿Está conmigo, hermano? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, hermano. Note cómo Santiago comienza o se dirige en esta carta como hermanos míos. Cuando usted lee de una manera completa la carta, mira que Santiago habla algunas verdades un poco fuertes, pero siempre Santiago, hermano, podemos mirar que la intención de su corazón, o por así decirlo, podemos ver la buena intención en el corazón de Santiago, porque aunque a veces les habla fuerte en esta carta, siempre los trata como sus hermanos, como parte de su familia, hermano. Y eso es algo importante, ¿sabe por qué? Porque los que predicamos la palabra, aun cuando Dios nos dé una palabra para exhortar al pueblo o una palabra un poco fuerte, no se nos debe de olvidar que el pueblo a quien predicamos, las personas a quien predicamos son nuestros hermanos, son nuestra familia en Cristo. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque a veces el predicador se suelta solamente, haga de cuenta que desenvaina la espada, hermano, y suelta espadazos, hermano, y corta orejas, corta cabezas, hermano, sin ninguna compasión y sin ninguna misericordia. Santiago no hace eso, hermano. Él habla fuerte, pero él habla desde el amor, hermano. Amén. Entonces él dice, hermanos míos, miren bien, tened por sumo gozo, y aquí está la palabra clave, cuando os halléis en diversas pruebas. Note que Santiago no dice si te tocara experimentar pruebas, como queriendo decir que pudiera ser que toque o que no toque experimentar pruebas. No dice así, sino dice, tengan por sumo gozo cuando les toque experimentar. En otras palabras, las pruebas son inevitables. Ahora yo quisiera preguntarles, de los que estamos aquí, en el pasado, levante la mano, ¿quién ha experimentado desde que se convirtió a Cristo? Levante la mano, ¿quién ha experimentado algún tipo de prueba, hermano? Levante la mano si usted ha experimentado algún tipo de prueba desde el momento que se convirtió a Cristo hasta este día. ¿Alguien que ha experimentado algún tipo de prueba? ¿Casi nadie? Levante la mano, a ver quién ha experimentado pruebas, hermano. Luchas, ¿verdad? Todos hemos experimentado pruebas, y yo quiero dejarles bien en claro esto, porque Dios guía a Santiago a que lo primero que habla en su carta es de las pruebas. Esta palabra pruebas, hermanos, significa o se traduce como conflictos externos,
como situaciones dolorosas, situaciones de dolor, situaciones que traen presión a nuestra vida, situaciones que nos causan dolor o que nos causan sufrimiento, hermanos. Entonces, lo primero que yo quiero dejar claro el día de hoy es que las pruebas son inevitables, que las pruebas tarde o temprano van a llegar a su vida, van a llegar a mi vida, y que por lo tanto usted y yo debemos de permanecer buscando el rostro del Señor, hermano, para que cuando esas pruebas lleguen podamos salir vencedores y victoriosos, mis amados hermanos. Mire, si usted y yo no buscamos del Señor, si usted y yo nos confiamos en que decir, ahorita todo está bien, no me duele nada, tengo salud, tengo trabajo, mi matrimonio estoy bien, mis hijos no se han enfermado, si eso, hermano, nos lleva a confiarnos y a no buscar del Señor, cuando nos llegue la prueba, porque de que va a llegar, yo no sé cuándo, hermano, y no se los desearía, pero le tengo que hablar la verdad. Es más, lo que Santiago está hablando aquí es contrario, hermano, a lo que muchos predicadores de hoy en día. Hoy en día muchos, hermanos, enseñan que si usted le entrega su vida al Señor, todos sus problemas se le van a acabar. Eso no es verdad. Ese es un evangelio, hermano, diluido, es un evangelio falso, es un evangelio, hermano, que no se apega a la Escritura. Es más, mire, cuando les decimos a las personas que al entregarle la vida a Cristo, sus problemas se les van a acabar, hermano, los estamos poniendo en una situación en la cual los vamos a llevar a que ellos se decepcionen. ¿Por qué? Porque si usted y yo les decimos, mira, si tú entregas tu vida al Señor, tus problemas se acaban, ellos van a darse cuenta que no es así. Porque tarde o temprano, además, yo pudiera decir que cuando uno viene a Cristo, como que los problemas arrecian más. ¿Cierto o no, hermano? Sí, ya usted empieza a tener más luchas, hermano, cuando usted ya está en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ya en Cristo usted incluso a su carne ya le empieza a negar cosas que antes no le negaba, ¿cierto o no? Y ya empieza a haber situaciones. Mire, cuando ya está uno en Cristo, ya amigos, familiares cercanos, como puede ser un padre, una madre, un hermano, una hermana, los amigos, hermanos, se empiezan a alejar de uno, lo empiezan a rechazar, lo empiezan a mirar diferente, que cosa que no sucedía cuando no estábamos en Cristo, ¿cierto o no? Cuando no está uno en Cristo, los amigos están ahí, lo invitan a uno a su casa ellos, o llevan a uno a la casa de uno, los familiares están contentos, hermano. Entonces, yo quiero dejarle esto en claro, que las pruebas van a llegar. Pedro, hermanos, se los voy a leer, primera de Pedro 6:7. Pedro también habla de las pruebas, hermano, en la vida del cristiano. Voy a leer primera de Pedro 1:6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, hermano. Entonces, a veces nos va a tocar sufrir. En la vida, hermano, nos va a tocar experimentar situaciones dolorosas. Es un hecho. Pero le quiero advertir algo, hermano. Porque la Biblia habla de las pruebas como luchas externas, conflictos, hermano, que vienen del exterior, como para probar nuestra fe. Pero también la Biblia nos advierte y nos dice que tengamos cuidado que nuestro sufrimiento no sea producto de practicar el pecado, hermano. En otras palabras, yo le quiero dejar claro que una cosa es cuando usted y yo sufrimos porque Dios nos está probando nuestra fe, y otra cosa es cuando estamos sufriendo por causa de pecados cometidos. Mire, primera de Pedro 4:15, hermano. Note cómo aquí en el capítulo 1 Pedro dice, probablemente les va a tocar experimentar diferentes pruebas como cristianos por ser hijo de Dios. Pero luego en primera de Pedro 4:15, mire lo que dice Pedro, dice, así que ninguno de vosotros padezca o sufra como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, hermano. ¿Estaría usted dispuesto a glorificar a Dios en medio de su sufrimiento, hermano? Mire lo que dice Pedro, que ninguno padezca como homicida,
o como ladrón, o como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. O sea que hay cristianos que a veces sufrimos por practicar el pecado, hermano. Y esa es una cosa diferente. Santiago no está hablando del sufrimiento como consecuencia del pecado, sino del sufrimiento por ser cristianos, hermanos. Amén. Entonces quiero dejarle bien en claro eso, pero regresémonos ahí a Santiago, hermano. Entonces leamos nuevamente. Dice: hermanos míos, ahora, yo sé que usted y yo podemos aceptar, pues hasta más o menos aceptar de que las pruebas van a venir. Pero lo que a veces no entendemos o como que nos causa un choque en nuestro interior es lo que dice Santiago, hermano, acerca de las pruebas. Mira, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, hermano. Santiago dice, hermano, que nuestra actitud en la prueba debe de ser con gozo, hermano. Que debemos de estar alegres, gozosos, cuando nos encontremos en diferentes pruebas. Ahora, en ese tiempo los judíos estaban padeciendo persecución y pobreza, pero a ver, yo quiero que usted se me involucre para que se sacuda así las manitas, así, sacúdase las manos así, y bueno, no le iba a decir que se levante y haga, no, ¿verdad? Pero, a ver, en el presente, hermano, mencióname usted algún tipo de prueba que los cristianos de este tiempo estamos experimentando, porque los judíos era que estaban siendo perseguidos. Eso, gracias a Dios, hasta ahorita aquí en este país no lo estamos padeciendo. Pero mencióneme usted algún tipo de prueba, algún tipo, hermano, de situación dolorosa que a veces nos toca sufrir, hermano. Mencióneme a alguien una, a ver. ¿Qué tipo de pruebas son las que vienen a la vida del cristiano? Mencióneme una cosa. La tentación. La tentación. Bueno, eso es algo, eso es un poquito diferente. Después vamos a hablar, pero mencióname pues, a ver, ¿qué tipo de problemas enfrentamos, pues, hermano, para que me entienda? ¿Qué tipo de problemas? Puede ser la enfermedad. Puede ser la enfermedad, ahí está uno. Cuando el cristiano se enferma, eso es una prueba, hermano. Es una prueba, porque la enfermedad le causa dolor, lo aflige tanto físicamente, tanto mentalmente. Hermana Marisol, la muerte de un familiar, que se le muere el papá, la mamá, un hijo, el esposo, la esposa, se convierte en una prueba, hermano, en algo que nos trae un dolor, un sufrimiento. ¿Qué más, hermano? Ya enfermedad, la muerte de un familiar. ¿Qué más cosas son las que en el tiempo moderno los cristianos padecemos? Problemas con los hijos, hermano, cuando los hijos, ya sea que o se enferman los hijos, o los hijos crecen y se están descarriando, se convierte en una prueba, porque eso trae dolor, tristeza al corazón de los padres y se convierte también en una prueba, hermano. ¿Alguien más? Algo que se le venga a la mente. Dijimos enfermedad, la muerte de un familiar, problemas con los hijos, hermana Marisol. Problemas económicos, hermano, cuando pierde la persona el trabajo o se enferma y se queda sin trabajar. Los problemas económicos también se vuelven una prueba, porque los problemas económicos empiezan a traer problemas en el hogar, en el matrimonio. Una estadística nos dice que alguna de las causas de los divorcios es por problemas económicos. ¿Por qué? Porque los problemas económicos comienzan a causar estrés, ¿verdad? Porque usted sabe, los biles llegan y llegan y llegan y llegan y llegan, ¿sí o no? Eso no se detiene. Y si no hay, y tan llame y envíe biles, entonces va causando estrés y se vuelve una prueba, se vuelve un problema, hermano, que, vuelvo a repetir, matrimonios se han divorciado por problemas económicos, hermano. Entonces, ya dijimos la enfermedad, la pérdida de un ser querido, dijimos problemas económicos. ¿Qué más dijimos, hermano, nosotros? Problemas con los hijos, que los hijos se le enfermen o que los hijos se descarríen, se estén portando mal. Entonces, todo ese tipo de pruebas, hermanos, son las que nos pueden llegar a venir. Pero lo curioso es que Santiago dice, cuando te llegue, alégrate. Y cualquiera puede decir, hermano, Santiago está bromeando, ¿verdad? Está bromeando Santiago que dice que yo esté alegre por esto que me está pasando. Ahora, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede ser posible que la Biblia nos diga
que nos alegremos cuando estemos enfrentando una prueba. La razón, pasa la imagen que sigue, hermano, por favor. Entonces, pongan estas verdades, mire, hermano. ¿Cómo puede ser posible que nos lleguemos a alegrar cuando estamos en las pruebas? ¿O de qué manera podemos llegar a alegrarnos cuando estoy en una prueba? Cuando yo considero el resultado final de esa prueba. Al considerar el resultado final, cuando yo, hermano, o lo que Santiago está diciendo es que cuando te encuentres en una prueba, cuando una prueba llegue a tu vida, reflexiones acerca de ella, que pienses cuidadosamente acerca de ella. Mire, déjeme se lo explico. Supongamos que a usted le llega una prueba, hermano. Ojalá y Dios no quisiera, pero bueno. Supongamos que le llega una prueba de las que mencionamos ahorita aquí, y usted está en dolor. Santiago está diciendo que se alegre por medio de analizar y de reflexionar cuál será el resultado final de esa prueba, hermano. En otras palabras, Santiago no nos dice que se goce por la prueba, sino que se goce por el resultado final que va a traer la prueba a su vida, hermano. Note bien, note la diferencia. Santiago o la Biblia no dice que se goce por la prueba, sino que se goce por el resultado final que va a traer esa prueba. Porque seríamos locos gozarnos por la prueba, ¿sí o no? O usted se debería decir, estoy bien gozoso, hermano. ¿Y por qué? Porque estoy enfermo. ¿Usted diría eso? Estoy bien gozoso, hermano, porque no tengo ni para comer ni mis hijos y estoy bien alegre, estoy bien gozoso. No diríamos esas cosas, y la Biblia no nos está diciendo que nos gocemos por las pruebas, hermano. Ahora, le voy a decir cuál es nuestro problema. Nuestro problema es que cuando sufrimos, nuestra mente se encierra en el dolor que estamos experimentando en el presente y no vemos más allá al futuro, hermano, el resultado de lo que Dios está obrando por medio de esa dificultad, hermano. Se lo vuelvo a repetir, mire, cuando uno está sufriendo, uno se encierra así en su dolor del momento. No ve uno más allá. Entonces, cuando yo no veo más allá, sino que me encierro en el presente, eso me puede llevar a estar deprimido, triste, lleno de rencor, incluso contra Dios, porque puede que llegue a acusar a Dios de que no me ama, de que no me ayuda, porque estoy tan enfocado en el dolor del presente que no miro más allá, hermano. Entonces, Santiago nos hace un llamado a considerar, a reflexionar, a que pensemos en el asunto, a que veamos, pues, hermanos, se lo voy a explicar de esta forma. Cuando usted esté en las pruebas, lo que la Biblia, lo que Santiago está diciendo es que mire las cosas desde la perspectiva de Dios, hermano. Amén. Porque una cosa es como yo mire mi problema, mi prueba, y otra cosa es lo que Dios ve en esa prueba, hermano. Mira bien, Jesús mismo, dale un poquito hacia atrás a Hebreos. En Hebreos nos dice que Jesús sufrió la muerte, la cruz, pero dice que su mente o su mirada estaba puesta, hermano, en el gozo que estaba por delante de él, hermano. Amén. Hebreos capítulo 12, verso 2, hermano, por favor, y cuando esté ahí, dígame amén. Cuando usted esté ahí, dígame amén, hermano. Amén. Dice Hebreos 12, 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire bien lo que dice después: el cual, por el gozo puesto, ¿en dónde, hermanos? Delante de él. Delante de él. ¿Qué hizo Jesús? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, hermano. En otras palabras, cuando Cristo aceptó su sufrimiento, Cristo aceptó su dolor, pero porque su mirada, porque su mente estaba puesta en el gozo que estaba delante de él, hermano. Amén. Mire, Cristo, hermano, sufrió lo que sufrió porque él en su mente, él estaba mirando el resultado final de su sufrimiento, hermano. Y le digo algo, ¿sabe qué?
nosotros los que estamos aquí y todos los que hemos creído somos el resultado del sufrimiento del Maestro Jesucristo, hermano. Nosotros los que estamos aquí, los que hemos creído, los que hemos sido salvos, a quienes se nos han perdonado los pecados, somos el resultado del sufrimiento de Jesús, hermano. Y por eso Cristo estuvo dispuesto a sufrir. Ahora, no que él era un masoquista, obviamente le ha de haber dolido físicamente y emocionalmente también sufrió, pero él estaba mirando hacia el futuro, hermano. Aleluya. Él estaba mirando que usted iba a creer un día. Amén. Amén. Él estaba mirando que usted un día se iba a arrepentir y le iba a pedir perdón. Aleluya. Él estaba mirando que usted se iba a convertir un día en un adorador de Él. Amén. Él estaba mirando que usted se iba a convertir en un predicador de su palabra. Él estaba mirando que usted se iba a convertir en un levita, en un salmista del Señor. Él estaba mirando todo eso, hermano. Y por ese gozo que él miró a un futuro, hermano, es que él soportó en su momento el dolor, hermano. Entonces, mire, cuando usted mira desde la perspectiva de Dios las pruebas o las cosas, entonces usted se puede alegrar. No es que se va a alegrar por el dolor que sufre, se va a alegrar de decir, estoy mirando más allá. Aleluya. Mire, mientras estudiaba esto, me recordé cuando recién llegué a la congregación allá en Nashville, Tennessee. Me recordé un testimonio que contó el pastor Reinaldo, que por cierto los mandó saludar a todos, hermano. Hoy hablé con él, me dijo, salúdeme a los hermanos, en cualquier rato llego por ahí, ¿verdad? Mira el testimonio que contaba el pastor Reinaldo en una ocasión. Él decía que en una ocasión allá en su país, El Salvador, pues usted sabe, allá la situación económica no está muy bien. Él dice que él traía unos zapatitos, hermano, que usted sabe, cuando uno hace así el pie, de tanto que lo dobla así, se rompe aquí de las orillas, hermano, ¿verdad? Se abren así, se abren de las dos orillas. Y me recuerdo que el pastor Reinaldo dijo en una ocasión, hablando de esto, de poner la mirada hacia adelante en el sufrimiento, me recuerdo que él decía que en una ocasión un amigo lo retó a unas carreritas, a una apuesta. Ahora él no era cristiano aún, ¿verdad? Dice que un amigo le dijo, juguémonos unas carreritas. Vamos a darle una vuelta así a la manzana y el que llegue primero aquí, pues le paga al otro tanto. Pues el pastor Rey dijo, entrémosle. Yo me recuerdo que el pastor Reinaldo contó, hermano, que mientras él iba corriendo, como no traía calcetines, la abertura de los zapatos a los lados le iba mordiendo así la piel, hermano. Mientras él iba corriendo, como estaban rotos, la abertura le apretaba, y mientras él corría y pisaba, hermano, más le apretaba, y él dice que empezó a sentir dolor. Dice que por un momento en su mente él pensó en detenerse, pero cuando él, por el dolor que sentía en sus pies al ir corriendo, dice que él pensó en su mente, o se mentalizó mirar a la meta. Dice que él puso su mentalidad mirando a la meta y mirando, hermano, el premio o lo que le iba a pagar el otro muchacho. Entonces él dice que cuando él se mentalizó así, hermano, mirar la meta, poner su mente en el resultado final, dice que él pudo lograr correr a pesar de que cada paso que dio, hermano, el zapato lo lastimaba, pero eso no lo detuvo porque su mente estaba viendo hacia la meta final, hermano. Y dice que logró llegar primero que el otro varón, hermano. Y lo que yo te quiero decir con esto, que así, eso es lo que Santiago está queriendo decirnos, hermano. Que aunque estés experimentando dolor, no te detengas y que pongas tu mirada en el resultado final, mis amados hermanos. Mira bien, Dios a nosotros nos permite que entremos en pruebas porque Dios nos está cambiando. Aleluya. Dios nos está transformando nuestro carácter, su carácter de usted, mi carácter, hermano, se lo tengo que decir, y no solamente en usted, en mí, le digo, en usted y en mí hay cosas de nuestro carácter que no están bien. Así es. No están bien, hermano. Ahora, yo no sé usted, yo lo reconozco en mí. Yo en mí digo, Señor, esta conducta mía, esta actitud que a veces yo tengo, esta forma a veces de ser, no está bien. Y Dios por medio de eso nos está moldeando, hermano. Pero en su sufrimiento, en su prueba, usted tiene que mirar, hermano, hacia adelante, hermano, como lo hizo Cristo Jesús, hermano. Ahora, ¿cuál es el resultado de las pruebas según Santiago? Mire, aquí está el resultado, hermano. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué produce la prueba, hermano? Paciencia. Me recuerdo una hermanita en otra iglesia. Ella dice que le oraba mucho a Dios que le diera mucha paciencia. Y me dijo, hermano Diego,
ya aprendí a orar, ya no oro así. Y le dije, hermana, ¿y eso? Sí, porque cuando yo le pedí a Dios mucha paciencia, el Señor me dio muchas pruebas, dice. Dice, porque la Biblia dice que la prueba es lo que produce la paciencia. Y dice ella, y yo solo quería que Dios me diera paciencia, así como por arte de magia. Dice, y no, dice, la paciencia viene como producto de las pruebas, hermano. Ahora yo pregunto, ¿cuántos quieren paciencia? A ver, levante la mano los que quieren paciencia. No, ya ahora nadie quiere paciencia. Nadie quiere paciencia. Entonces queremos ser impacientes, no pacientes. Bueno, hermano, si queremos paciencia, la paciencia es el resultado de experimentar pruebas. O sea, si usted no tiene pruebas en su vida, en su carácter, no va a haber paciencia. Pero quiero traducirles, hermano, porque mire, a veces cuando hablamos de paciencia tenemos un concepto equivocado. Paciencia creemos que es estar así, cruzadito de manos, hermano, así. A veces decimos, mire, ese hermanito es bien paciente, mira. Esa hermanita, qué paciente es. Eso no, porque sí, siempre está así cruzadito de manos. Eso no es ser paciente, hermano. La palabra paciente o paciencia se traduce como resistencia, como soportar. ¿Se ha puesto a pensar, se ha detenido a pensar en los hospitales, cómo les dicen a los que están enfermos en un cuarto? Paciente. ¿Pero usted cree que le dicen paciente porque está así rascándose el ombligo? No. ¿Sabe por qué se les llaman pacientes? Porque lo que están dando a entender que esa gente está resistiendo en medio de un dolor, hermano. O sea, están soportando para no morirse en un cuarto de hospital, hermano. Están resistiendo ahí, hermano. Y la enfermedad los está atacando, pero ellos están ahí resistiendo. Y por eso les dice, ¿a qué paciente viene a ver? Nomás que a veces usamos palabras y no nos ponemos a pensar mucho, ¿verdad? Pero esa gente está resistiendo. Bueno, Santiago dice que la prueba va a producir que usted sea un cristiano resistente. Un cristiano que es capaz de soportar dolor. ¿Y sabe por qué Dios le permite que lleguen pruebas ahorita a su vida? Porque mire, Dios tiene un propósito con usted. Dios lo quiere llevar, hermano, a un lugar a usted. Ahora me refiero a un lugar en el sentido espiritual, a una estatura, a un crecimiento. Pero Dios sabe que para que usted llegue a esa estatura, a esa madurez, tiene primero que pasar diferentes pruebas en su vida, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabe que en un futuro probablemente pruebas más duras, más difíciles le va a tocar que enfrentar, hermano. Y si usted nunca ha experimentado ningún tipo de prueba, usted no va a resistir. Entonces por eso Dios permite pruebas, hermano. Porque Dios no quiere que seamos cristianos, pues ahora sí como decimos en México, correlones. Que a buenas a primeras, al primer problemita salgamos corriendo. No, Dios quiere que soportemos, hermano. Amén. Dios quiere que resistamos. Y qué mayor ejemplo, hermano, en la Biblia que el de Job. Aleluya. Sufrió de todo ese hombre, hermano. Perdió su familia, perdió sus riquezas, perdió a todos sus hijos, perdió su salud, todo lo perdió. Mire, lo que humanamente puede una persona tener, todo en un día Job lo perdió, hermano. Pero Job fue paciente. O sea, Job resistió. Ser paciente significa, hermano, ser perseverante. Significa que aunque esté pasando dolor, yo me mantengo creyendo en el Señor, hermano. Ser paciente significa, hermano, que aunque esté experimentando una prueba, sigo confiando en Dios, hermano. Ser paciente significa que aunque me llega la lucha, yo sigo sirviéndole al Señor, hermano. Fue lo que hizo Job. A Job le llegó el problema, pero Job nunca dejó de creer en Dios. Amén. Job nunca dejó de confiar en Dios, hermano. Y esa es la paciencia. Amén. Saber esperar. Por eso dice el libro de los Salmos, pacientemente esperé. También se está diciendo, mientras sufrí, yo seguía confiando. Yo seguía orando. Hermano, mire, Dios tiene un propósito con su vida de usted. Pero Dios tiene que moldearle su carácter para que usted esté listo, preparado. ¿Por qué? Porque dice el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos
y cabales. La palabra perfecto, hermano, el diccionario la traduce como alguien que está desarrollado completamente, alguien que es capaz de realizar una tarea, hermano. Mire, Dios tiene una misión para usted en esta tierra, ¿cierto? ¿Lo cree? ¿Usted lo cree, hermano? Amén. Dios tiene una misión, oiga, exclusivamente para usted. Hay una misión que Dios tiene para usted que nadie más, sino usted la tiene que cumplir. Nadie más. Yo no la puedo cumplir por usted. Yo puedo orar por usted, pero no puedo cumplir la misión que Dios tiene para usted. Dios tiene una misión para mi vida que exclusivamente yo la puedo cumplir o la debo de cumplir. Usted puede orar por mi vida, mas usted no puede cumplir. Ahora, no por incapacidad, sino porque Dios así lo quiso, hermano. Entonces, mire, para que usted pueda llegar a cumplir la misión que Dios tiene en su vida, Dios lo tiene que pasar por pruebas, hermano, para que usted sea una persona madura. En lo que está diciendo el versículo 4, cuando habla de ser perfecto y cabal, en pocas palabras está hablando de ser un cristiano maduro, hermano. Cristiano maduro, no inmaduro, sino maduro. Mire bien, le cuento esto para que usted aprenda. Cuando estaba en otra iglesia, el Señor me movió a esa otra iglesia, y los par de años que yo estuve ahí, pues ahora sí que, pues lo voy a decir así claro y sencillo, pues el pastor no me quería ir, así sencillo, no me quería ir. Y era una lucha, era una prueba, eran ataques siempre desde el púlpito, era el saludar a todos y a mí voltearme la espalda, hermano, así a la abierta, no crea que, porque una vez hasta puede disimular, ¿sí o no? Decir, ay, no quiero saludar a ese, pero pues ya que, no, pero yo le estoy hablando de así, que si lo miraban a uno y se daban la media vuelta así, esas cosas me dolían, me lastimaban. Mi esposa es testigo, a veces yo me iba para la casa llorando, saliendo del culto, y yo le decía a mi esposa, fue mi último día que yo vine a esta iglesia, y yo, pues no sé y que Dios me perdonara, ¿verdad? Pero yo le decía al Señor, como que le reclamaba, yo le decía a Dios que por qué el pastor era así conmigo. Yo le decía, Señor, si Él es tu siervo, si Él es pastor tuyo, ¿por qué me trata así? ¿Por qué es así conmigo? Ya no voy a ir a la congregación, Señor. Pero ahí estuve. Cuando pasó el tiempo, que ahora el Señor permitió que se abriese esta obra, ahora yo entendí el por qué Dios me pasó por ahí. Porque Dios no quería que yo fuera de esos que a la primer crítica salieran corriendo, que al primer menosprecio tirara la toalla. Ahora, en estos años que ya tenemos aquí ha habido críticas, y sí me duele, pero pues, como me decía el pastor Rey, el siervo de Dios tiene que ser sinvergüenza. Ahora, no sinvergüenza de andar haciendo sinvergüenzada, sino decía sinvergüenza de que pues si le dicen cosas de él, pues que no le cale, pues. No, me decía, el siervo de Dios tiene que ser sinvergüenza, hermano, me decía. Que hablen, que digan de usted, pero usted siga adelante. Entonces, ahorita, hermano, que ya el Señor me tiene donde me tiene Él, hermano, para la gloria de Él, lo que yo le quiero decir es, yo puedo mirar las pruebas que Él permitió, era para alcanzar una madurez. Me costó llorar, me costó sentirme rechazado y muchas cosas, hermano, pero ahora entiendo que Dios me estaba preparando. Lo que yo le quiero decir es que Dios tiene una misión para usted, pero Dios quiere hacer de usted un cristiano resistente, maduro, fuerte en el Señor, hermano, para que cuando el Señor lo tenga donde Dios lo quiera tener, no vaya a salir huyendo al primer problema, hermano. Entonces, cuando yo considero el resultado de la prueba, que es mi madurez, que es que yo crezca como cristiano, que es que yo sea un cristiano resistente, entonces eso me debe producir gozo. Ahora entiende por qué Santiago dice que nos gocemos, hermano. Ahora sí está entendiendo que no es que se goce por el problema, sino que usted se va a gozar en la prueba de decir, yo sé que de esta prueba voy a salir mejor que como estaba antes. Amén. Ahora entiende que el gozo debe de ser de decir, yo sé que después de esta prueba yo voy a salir como un cristiano más maduro. Ahora entiende por qué se debe de gozar en la prueba de decir, yo sé que cuando pase ya este sufrimiento el que estoy atravesando, voy a salir como un cristiano más preparado para servirle al Señor. Amén. Y en base a eso, tiene que gozarse, hermano. Aleluya. En base a eso.
Porque pregunto, ¿cuántos quieren madurar espiritualmente? A ver, levante la mano. ¿Usted quiere madurar espiritualmente? Bueno, la madurez viene a base de pruebas, hermano. Así es como Dios moldea nuestro carácter. Así es como usted va a resistir en un futuro otros ataques, y así es como usted también va a poder ayudar a otras personas. Si usted no ha pasado nada, ¿a quién le va a aconsejar usted? Dígame. Si usted nunca se enfermó, ¿cómo va a mostrarle compasión al enfermito? Si usted nunca ha experimentado problemas económicos, ¿cómo se va a compadecer del que tenga problemas económicos? Si usted nunca batalla con sus hijos, ¿cómo va a entender a otros padres que tengan problemas con sus hijos? Si usted nunca tiene problemas en su matrimonio, ¿cómo un día usted va a aconsejar otro matrimonio? No puede, ¿verdad que no? Pero si usted ha sufrido, si usted ha pasado cosas difíciles, entonces usted, por experiencia, la experiencia que Dios les ha permitido experimentar, usted puede enseñar a otros, aconsejarlos y consolarlos, hermano. Pero sigamos hacia adelante. Pasa la imagen que sigue, hermano. Ok, los recursos en las pruebas. Ya dijimos, las pruebas son inevitables. Ya dijimos que debemos de considerar el resultado de las pruebas, pero note que Santiago también va a hablar de los recursos. O sea, Dios permite las pruebas, pero no lo deja solo. Dios no deja que usted se las arregle con su propia fuerza o sabiduría. Dice, hermano, acompáñame ahí en el verso que sigue, el verso 5. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, vaya con el psicólogo. ¿Dice así? ¿Tiene que ver con el psicólogo? No. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vamos a dejarle hasta ahí, hermano, y ahorita seguimos. Este versículo es uno de los versículos que se ha tomado o se saca mucho de su contexto. Este versículo de que si alguno está falto de sabiduría, muchos lo tomamos como, oh, si tú quieres tener sabiduría o entender la palabra, Santiago dice que le pidas y Dios te va a dar. Ahora, aunque sí es cierto que usted le puede pedir sabiduría a Dios para que le dé entendimiento a la palabra, pero la Biblia la tenemos que leer en su contexto, hermano. Y el contexto es que Santiago está diciendo que cuando usted está en pruebas, Dios le va a dar recursos. Y Santiago está diciendo que cuando usted está en pruebas, lo que usted le debe de pedir a Dios es sabiduría para que usted logre entender lo que Dios está haciendo a través de esa prueba, hermano. No le va a pedir usted que se la quite. Le digo algo, si usted y yo cuando estamos en una prueba le pedimos a Dios que nos quite la prueba, estamos estorbando la obra de Dios en nosotros. Porque es a través de la prueba que Dios nos está moldeando, ¿sí o no? Amén. Y si yo le digo a Dios, quítame la prueba, Señor, porque ahora aguanto, si Dios la quita, su obra en nosotros no se termina. Entonces, por eso Santiago no dice pídale a Dios que se las quite la prueba. Santiago dice pídale a Dios sabiduría para que ustedes puedan ver con los ojos de Dios la circunstancia que están viendo. Mira, te voy a poner esta anécdota. Había una mujer que estaba cosiendo, hermano, en una manta o en una tela, no sé cómo ustedes les digan. Una mujer estaba cosiendo, hermano. Yo me recuerdo de México, por ejemplo, hay mujeres que en servilletas o en mantas o telas cosen, hermano, y le ponen diseños a las mantas o a las servilletas, ¿verdad? Con hilo y aguja, hermano. Entonces, una mujer estaba así, hermano, cosiendo, formando un diseño en una manta, pero su hijo chiquito estaba en la parte de abajo o a los pies de ella, y mientras la mujer cosía, hermano, el diseño en la manta, el hijo estaba mirando desde abajo la tela, y el hijo se extrañó de mirar que por debajo de la tela, hermano, ella miraba que su mamá cosía y cosía, pero el niñito, el pequeño, miró que por debajo solo salían así un montón de hilos, hermano, así, hilos sin forma, hilos sin ningún, pues parecían ningún propósito, ¿verdad? Entonces el niño se sorprendió porque el niño pensó que su mamá pues estaba perdiendo el tiempo o no sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Pero cuando su madre se dio cuenta, entonces su madre le habló al pequeñito, lo tomó de la mano, lo levantó y desde arriba, hermano, le mostró
el diseño que ella estaba fabricando o estaba obrando, hermano, por medio de la aguja. Entonces el niñito se dio cuenta, hermano, que el problema no era que la mamá estaba perdiendo el tiempo, el problema era el lugar o la perspectiva desde donde él estaba viendo las cosas, hermano. Desde abajo parecían puros hilos, pero a una vez ya desde arriba, hermano, se miraba el diseño que su madre estaba haciendo bien bonito. Lo que yo le quiero decir, hermano, es que Santiago nos dice que pidamos sabiduría para que a la hora de la prueba veamos las cosas como Dios las ve. Amén. Que veamos o entendamos el propósito de lo que Dios está obrando en nosotros. Un ejemplo, mire, hermano, si usted no pide sabiduría en las pruebas, usted se va a amargar, se va a deprimir y se va a llenar de murmura contra Dios. Si usted no entiende, porque usted puede llegar a acusar a Dios de malvado, de decir: ¿por qué, Dios? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué estás permitiendo que yo pase esto? Pero si usted le pide sabiduría a Dios, Dios va a permitir que usted mire con los ojos de Él esa situación y que usted la llegue a entender. A José lo vendieron sus hermanos. José sufrió mucho. Quien ha leído el libro de Génesis sabe que no miento. Cuando José se da a conocer a sus hermanos, José le dice a sus hermanos: no fueron ustedes quienes me enviaron acá, fue Dios. Y dice José: y Dios me envió para preservarle la vida a todos vosotros, hermano. Entonces, mire, José sufrió mucho, pero gloria a Dios que él obtuvo sabiduría para entender que en su sufrimiento Dios tenía un propósito bueno, hermano. Hermano, confiemos que el carácter de Dios es bueno, es bondadoso, hermano. Hermano, si está pasando o si llegase a pasar alguna prueba en su vida, confíe, hermano, que los propósitos de Dios siempre serán para bien, hermano. Si Dios permite una prueba, un sufrimiento en su vida, confíe, hermano, que al final será para bien, hermano. Algún bien Dios va a obrar por medio de ello, hermano. Se lo digo de verdad, aunque ahorita usted no lo entienda. Ahorita usted dice: ¿bien? ¿Bien que yo esté sufriendo? ¿Bien que físicamente me esté con dolor? ¿Bien que emocionalmente esté hecho trizas, esté hecho pedazos? Usted puede decir: ¿y qué bien puede salir de esto? Dele tiempo a Dios. Y yo espero en Dios verlo testificar un día aquí. Aleluya. O verla testificar, o verlo. Que un día usted diga: hermano, yo sufrí esto y esto, pero ahora entiendo y testifico que Dios estaba obrando un propósito para bien, hermano. Entonces dice que le pidamos a Dios sabiduría. ¿Por qué? Porque el Proverbios 2 dice que Dios da sana sabiduría a los que le piden, hermano. Dios la tiene, esa sabiduría. Pero mire bien, hermano, lo bonito de Dios. Del verso 5 dice que Dios da a todos abundantemente. Dios no es codo. O no sé cómo se diga en Colombia, en México se dice codo. ¿Tacaño? Dios no es codo, Dios no es tacaño, Dios no es mezquino. Dice Santiago: pídale y Dios dará a todos. Todos la abarca a usted y a mí. No, yo creo que a mí no, hermano, no, a usted también. Dice que da abundantemente. O sea, Dios no es así como uno, ya ve uno es bien egoísta. Yo me fijo a ver mi niña Eileen, cuando yo estoy comiendo, por ejemplo, algunos dulcecitos o unos churros y me pide, yo le extiendo la bolsa, la hace así, mire, y ni le caben, se le están cayendo de tantos que agarró, pero ella quiere así. Y cuando yo le digo, y cuando ella está comiendo algo, le digo: Eileen, ¿me das? Ella mete la manita, saca uno y me lo da. No, le digo: deja, yo agarro. No, me dice: toma. Dios no es así. Dios da a todos y da abundantemente. Y dice que da sin reproche. Dios da abundantemente sin reproche, porque Dios no es como el hombre, hermano. Aleluya. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos reprochado a los que nos piden? Otra vez vienes a pedir, dice. ¿No te di ya? ¿Sí o no? Ya te di. Oh, ¿quieres más? Dice. ¿Sí o no? Hasta como padres con los hijos, ¿sí o no? Otra vez viene este hermanito a pedir. ¿Ahora qué irá a pedir? Más dinero va a pedir, o un raite. ¿Qué irá a pedir este hermano? Dice, reprochando.
O a veces cuando nos piden, decimos, te voy a dar, pero te dije, ¿cierto o no, que te iba a pasar eso reprochando? ¿Sí o no? O sea, damos, pero reprochamos. Y Santiago dice, Dios da sin reproche. Dios no se enoja, hermano. Si usted le pidió hoy sabiduría para un problema hoy y la semana que viene le viene otro problema y la semana que viene le vuelve a decir a Dios, Señor, aquí estoy nuevamente, ayúdame. Dios no se enoja. Así es. Y no le va a reprochar. Dios le va a dar cuando usted necesite y le pida. Pero sigamos leyendo. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Usted ha mirado el mar, hermano, cuando es movido por el viento? Las olas van para allá, van para acá, van para allá, van para acá. Entonces Santiago dice, Dios está dispuesto a dar abundantemente, sin reproche, pero no duden. O sea, no dejen que la duda sea como el viento que mueve su corazón de un lado para otro, que su corazón hoy cree y mañana no cree. Porque mira, a veces hoy decimos, Señor, yo sí te creo que me vas a dar esa respuesta, te estoy pidiendo, Señor, por salud, o te estoy pidiendo por mi familiar para que se convierta, y hoy creo, Señor, hoy tengo fe, Señor, y por eso aquí estoy humillado ante ti. Y al día siguiente, ¿qué pasó, hermano? No, ya no voy a pedir, y eso ya no creo. No, yo creo que ya el Señor no va a hacer nada. Santiago dice, el que haga así no va a recibir nada, sino que la condición es creer y no dudar, hermano. Amén. Dice el verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, hermano. El hombre de dos pensamientos, el que dice hoy sí y mañana mismo ya dice que no. Dice el verso 9, hermano, para ir avanzando, el hermano que pase la imagen que sigue, hermano, por favor. La actitud ante las pruebas. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Mire esto importante. El hermano que es de humilde condición, gloriese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Santiago aquí comienza a hablar de el que sufre como pobre y del que también le toca sufrir como rico. Dice que el hermano que es de humilde condición o que es pobre se gloríe en su exaltación. En otras palabras, Santiago le dice a los cristianos de ese tiempo y de hoy en día que económicamente estaban pasando escasez. Santiago dice que aunque sean menospreciados por ser pobres aquí en la tierra, dice que se gloríen, hermano, en su exaltación. ¿Por qué? Porque aunque seamos pobres aquí en la tierra, de cualquier forma, la Biblia nos dice que nuestra identidad es como hijos de Dios, hermano. Aleluya. Y que como hijos de Dios somos herederos de todo, hermano. Aleluya. Somos herederos de todo, hermano. Aleluya. Aunque ahorita usted no ande ni un 5 en la bolsa como un hijo de Dios, usted y yo somos herederos de todo, hermano. Aleluya. Nuestro hermano mayor es Cristo y Él es heredero de todo, hermanos. Entonces, la Biblia le dice al pobre, gloríese en su exaltación, en que ahora es un hijo de Dios, en que ahora somos herederos de todo. Aleluya. ¿Por qué les dice eso, hermano? Porque el peligro del pobre es que por su pobreza se llegue a quejar de Dios. Pero Santiago le recuerda y le dice, no, acuérdate que tú eres un hijo de Dios, tú eres un heredero. Pero luego dice que pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Hermanos, ser rico no es pecado. Le digo algo, muchas veces hablamos de los ricos humillando a los pobres, pero también a veces los pobres discriminamos a los ricos, incluyendo o sobre todo a los hermanos ricos. Dios le puede dar riquezas a algún hermano en la congregación, ¿sí o no? Amén. Y si le llegase a dar, el hecho de que tenga dinero no quiere decir que sea menos espiritual que un pobre, ¿sí o no? Porque decimos, no, es que tenemos que ser humildes como el Señor. Dicen, ese hermano que espiritual es, mira los zapatitos rotitos, mira el pantalón parchadito, la camisa era roja y ya se mira rosita de que ya se le despintó de tanto uso, ¿verdad? De tantas lavadas. Ese sí es humilde, ese sí es un hombre de Dios. Y si vemos a un rico o a uno bien vestido o con un carro bien, lo criticamos, hermano.
No es pecado ser rico. El pecado es que el rico ame más a las riquezas que a Dios. Ese sí es el pecado. El pecado es que el rico, cuando Dios le diga: hijo, a ver, abre la mano porque necesito agarrar de lo que te he dado para dar a otros que necesitan. El problema es cuando el rico diga: no Señor, esto es mío. Ahí sí está el problema. Pero si el rico dice: Señor, tú me lo has dado, toma cuanto ocupes para que suplas las necesidades de quien sea. Ok, entonces dice, el rico en su humillación. ¿Qué es lo que sucede, hermano? Que a veces el Señor permite que al rico le vengan pruebas de perder sus riquezas. ¿Para qué? Para que reconozca que su confianza debe de estar puesta únicamente en Dios, quien no falla. Porque las riquezas fallan, hermano. Entonces a veces la prueba le puede venir al rico que lo pierda todo, pero a través de eso Dios le enseña, porque es también su hijo, aunque tenga económicamente, pero a través de la pérdida de posesiones, Dios le enseña, hermano, que las riquezas son transitorias, pasajeras, y que ponga únicamente su confianza en Dios, hermano. Entonces la actitud de ambos tiene que ser, hermano, de gozarse en el Señor, el pobre y el rico, hermano. Pero pasa, hermano, ya voy a terminar con esta imagen. Pase la imagen que sigue, por favor, hermano Mauro. La recompensa a quien resiste la prueba. Hay una recompensa, hermano. Hay una recompensa. Aparte de que nuestro carácter es transformado, pero de cualquier forma también hay una recompensa. Dice el verso 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor, hermano? Aleluya. Hay una recompensa, hermano. Cuando usted esté en prueba, recuérdese de decir: hay una recompensa que Dios tiene para mi vida. Amén. Pero fíjese lo que dice: cuando haya resistido la prueba. No dice para el que tira la toalla en la prueba. No, cuando la prueba le vino y resistió. Muchos no han resistido, hermano. Muchos están allá afuera, que un día creyeron, un día predicaron, un día le sirvieron al Señor, y cuando usted les pregunta por qué están afuera, dicen: no, pues que me vino este problema y pues yo me desanimé y ya estoy hasta dudando de Dios, ni sé si sea cierta la Biblia, y allá están afuera, hermano. Pero Santiago dice: cuando tengan en una prueba, pónganse en su mente que el Señor los va a recompensar con la corona de vida, hermanos. Amén. Entonces hay una recompensa para el que soporta la prueba, mis amados hermanos. Amén. Dice Romanos capítulo 8 que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que ha de manifestarse, o con la gloria venidera, hermanos. Amén. Póngaselo eso en su mente. Lo que ahorita usted esté sufriendo: ay, Señor, me muero. No se muere, hombre. ¿Verdad? Un hermano en el film me decía que él se enfermó y él pensaba que se iba a morir. Y dice que un líder de la iglesia le dijo: ¿y usted qué trae? Me muero, hermano, me muero. Y dice: hermano, yo en mi dolor físico, yo esperaba palabras de compasión. Dice: yo pensaba que el hermano me iba a decir: hermano, estamos orando por ti. Y dice que el hermano líder lo volteó a ver así, bien serio. Cuando él le dijo: me muero, hermano, me voy a morir, yo pienso. Dice que le dijo: no se preocupe, le dijo, los guajolotes no se mueren en tiempos de víspera. Dice que lo dijo usted. Le dijo: los guajolotes no se mueren en tiempos de víspera, usted no se va a morir. Dice que y dice: medio me caló que me haya dicho así, dice, pero a la misma vez me dio ánimo, dice. Porque imagínense que también me hubiera dicho: sí, cierto, hermano, se muere, sí, cierto que se muere. Dice: imagínense, más me hubiera deprimido, dice, pero con eso que me dijo, me hizo que yo recobrara el ánimo. Vamos a dejarle entonces hasta aquí. Hay una recompensa, hermano, al soportar las pruebas. Recuérdese, hermano, entonces, de el resultado final. Recuérdese, si le toca enfrentar una prueba de salud, económica, problemas en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, pida a Dios sabiduría, y su actitud ante las pruebas marca una gran diferencia. Dejémosla hasta aquí, hermano. ¿Alguien tiene una pregunta?